Shabbat Tov a todos, que Abba les bendiga en este hermoso día que nuestro Abba nos ha dado la bendición de poder ver la luz del sol, de poder compartir con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras familias en general. Que Abba les bendiga y que podamos uh, tener una semana bendecida, una semana llena de su misericordia, de que podamos cumplir el propósito por el cual Abba nos ha llamado a regresar a nuestra verdadera identidad como hijos de Abraham, como hijos de nuestro Abba Kadosh, que podamos cumplir sus mandamientos donde quiera que estemos. Recordemos que nuestro Abba nos ha dicho de que Él desea, anhela obediencia. Ese es lo más importante de todas las cosas. Bueno, hoy vamos a estudiar la parashá o el resumen del final de la parashá, aunque ya empezamos una semana más, ¿verdad? Pero es un resumen de esta parashá, la número 10, Miketz, ¿verdad? Un poquito nomás, no quiero extenderlo mucho. Así es una parashá muy hermosa donde podemos tener dos puntos importantes sobre todas las cosas. La primera es la obediencia a Hashem y la otra es la emuná, ¿verdad? Nuestra fe debe de ir enlazada con la obediencia a Hashem. Y nosotros como sus hijos debemos de tener en cuenta que estas dos palabras deben de estar juntas. La fe y la obediencia. El autor de Hebreos dice que es importante, dice que sin fe es imposible agradar a Abba. Pero si lo dejamos nomás así nomás, de fe, como Roma nos ha enseñado, nomás creer y las cosas van a suceder, eso es imposible. Nosotros debemos de caminar en fe, de obedecer. Por eso cuando el autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Hashem, nosotros nos estamos, si traducimos esas palabras o las regresamos al hebreo, es emuná. Y si la palabra emuná la traducimos al español, no solo sería fe, sino que es fe más obediencia. Por eso dice el autor de Hebreo, con tu fe y obediencia, sin esas dos, es imposible agradar a Abba. Entonces, las dos deben de ir de la mano. Hoy en esta parashá, o el resumen de la parashá Miketz, la número 10, hay dos palabras importantes en esta. La paciencia y la obediencia a Abba. O la emuná, la paciencia y la emuná, ¿verdad? Porque recordemos que la emuná son dos palabras, fe y obediencia. Creer, no solo creer, sino que obedecer lo que Él dijo que debe de ser. Entonces, la parashá de ahora, o el resumen del final de la parashá Miketz, ¿verdad? Lo encontramos en Génesis capítulo 41, del versículo 1 en adelante hasta el 44, 17. Pero la anterior, la número 9, ¿verdad? Al final de la parashá, de la parashá 9, que fue Vayeshev, ¿verdad? Encontramos los últimos versículos cuando Joseph, o José como lo conocemos en el mundo de este lado de romano, Joseph en hebreo, él interpreta los dos sueños, al copero y al vino, perdón, al copero y al panadero. Él les interpreta el sueño,
Pero al final de eso, y a cada uno se le cumple, tanto el panadero que muere y el copero que es restituido a sus labores, ¿verdad? Eh, pero lo que más nos impacta a nosotros es de que, permítanme, de lo que él hizo fue dos cosas. La primera fue que le dijo, acuérdate de mí. Cuando vayas con el faraón, háblale de mí. Le volví a insistir dos veces, pero no le dio la gloria a Hashem. No le dio la gloria a Hashem. Se lo acreditó él mismo. Son dos cosas muy importantes. Cuando nosotros dejamos de confiar en Hashem y actuamos con nuestra propia voluntad, las cosas se atrasan. Lo que Abba tenía para nosotros como un plan, como algo que ya estaba trazado y que ya estaba a punto de llegar, pero cuando nosotros nos descuidamos y no le damos la gloria a Hashem, sino que pensamos que por nuestra fuerza se hizo eso, las cosas se alargan. Lo que tal vez iba a pasar en una semana va a tardar 1 año, 5 años, o tal vez no pasa por nuestra decisión que nosotros tomemos. Es decir, José sabía para cuál el Eterno lo había traído. Y José sabía de que él, por su propia fuerza, él no podía interpretar los sueños del copero y el panadero. Y no le dio la gloria a Hashem. Más adelante, cuando se presenta delante del faraón, el faraón le dice, tú puedes interpretar. Y él dice, no está en mí. No está en mí interpretar los sueños. Y ahí te das cuenta que de los dos sueños del copero y el panadero a los sueños del faraón pasaron 2 años. Lo leemos en el capítulo 41 de Génesis, versículo 1, perdón. Y sucedió al cabo de 2 años. ¿2 años de qué? De que Joseph había interpretado los sueños del copero y el panadero y les había pedido ayuda humana. Cuando por un instante puso su confianza en el hombre y confió en el hombre más que en Hashem. Y no estamos diciendo de que no confíes en el sentido de que vas a dejar todo y vas a depender de Dios. No, simplemente cuando Joseph debía darle la gloria a Hashem, no se lo dio. ¿Y qué es lo que pasa? De que es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que lo primordial de todo lo que nosotros estemos pasando, las circunstancias que te encuentres en este momento, lo que yo me encuentro en este momento, mi fe y mi obediencia deben de ir con la paciencia agarrados. ¿Por qué? Porque no es en mi tiempo y no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de lo que Abba lo ha establecido. Cuando nosotros empezamos a caminar bajo la obediencia de Abba, podemos entender y comprender que las cosas debajo del sol pasan cuando el Eterno lo ha establecido que pasen. No podemos nosotros tomar el papel de Hashem y decir, yo lo voy a hacer porque así debe de ser. No se puede. Nosotros somos impacientes. Nosotros nos apresuramos y corremos a hacer las cosas y tropezamos y nos lastimamos y nos golpeamos y empezamos a renegar, pero no nos damos cuenta que fue nuestra propia decisión y fue nuestra propia desobediencia que nos llevó a cometer un error. Y ahí nos damos cuenta de que las cosas pasaron así porque fue lo que nosotros sembramos. Entonces, la obediencia hacia lo que Abba establecido debe de ser así. Entonces, al cabo de 2 años, Joseph tiene la oportunidad de redimirse
Y Abba le muestra al faraón dos sueños. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque cómo es que al cabo de 2 años, el faraón tiene los dos sueños, el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y de las espigas hermosas y las espigas flacas, y que las espigas flacas se comen a las robustas, a las espigas robustas, y de igual manera las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Pero, ¿cómo saber que eran de Abba? ¿O cómo saber que no era un simple sueño? Según los sabios dicen de que para el mundo faraón los sueños tenían mucho significado, y ellos le ponían mucha importancia. Aparte, porque era el tiempo de que Abba iba a sacar a Joseph del pozo. ¿Cómo empezó Joseph? En un pozo, por un sueño, lo metieron al pozo, y por unos sueños lo sacaron. Entonces, todo va a estar relacionado y tiene una línea de tiempo. Empezó con un pozo, en el pozo, terminó en un pozo y salió en un pozo. Salió del pozo. Entonces, cuando el faraón tiene sus sueños, se acuerda el copero de Joseph. Pero antes de eso, el faraón manda a llamar a todos sus sabios, hechiceros, brujos, los que él tenía en su reino, y empiezan a darle sus interpretaciones, pero no era la respuesta de que el faraón necesitaba. Es decir, ¿por qué motivo el faraón no aceptó las respuestas de cada persona, de cada sabio de su reino? Porque había un propósito de Abba con Joseph. Cuando Joseph se presenta delante del faraón, él les dice: así que tú eres el hebreo que puede interpretar los sueños. Y él dice: no, no está en mí, está en Abba, está en el Elohim, en mi Elohim, en Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Por eso cuando leemos el Salmo 121, el rey David dice: ¿a dónde pondré mis ojos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, en el tiempo de antes, los lugares altos se ocupaban para hacer sacrificios a los dioses paganos. Y por eso David decía: voy a levantar mis ojos a los montes, a esos lugares altos. Pero, ¿en cuál de ellos voy a poner yo mi mirada, mi confianza? Y él dice: a ninguno de ellos lo voy a poner en Hashem, que hizo los cielos y la tierra, en aquel que me guarda, que me sustenta, que llena de bien mi boca, que me sustenta, que me abriga, que me da la cobija, que me da todo. En él yo voy a poner mi confianza, que en Hashem, que hizo los cielos y la tierra. Es allí cuando nosotros debemos de tener nuestra confianza en estas circunstancias difíciles que pasa la vida. Todos pasamos momentos difíciles, momentos de angustia, momentos tremendos de estrés, problemas en nuestra casa, problemas en el trabajo, en la escuela, en el camino donde vas. Siempre va a haber un problema. Pero ¿cómo nosotros vamos a afrontar de todo esto? ¿Cómo nosotros vamos a salir, vamos a levantarnos? Si nuestra confianza está puesta en el hombre, está puesta en las cosas del mundo, ¿cómo vamos a salir? Por eso mucha gente se mata. Por eso mucha gente opta matarse o matar a otras personas, porque sus pensamientos, su mente, su corazón no está puesto en aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados y afligidos? ¿A dónde vamos? El salmista dice que, de que si Hashem no me hubiera ayudado, ya no estaría donde estoy.
Y es cierto, hermanos. Si, si nosotros, si no hubiéramos visto la misericordia de Hashem cada día, si nosotros no pudiéramos entender y comprender por qué pasan las cosas, no estaríamos donde estamos ahora. Por la gracia del Eterno. Como dice Juan, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Porque Él nos escogió y no porque seamos buenos. No. ¿Quién es bueno aquí en la tierra? Ninguno. Todos somos llenos de imperfectos, inmaduros, imperfectos. Lloramos por cualquier cosa. Renegamos por cualquier cosa. Por cualquier cosa renegamos. Somos imperfectos. Pero su amor, su misericordia, su rajamín está sobre nosotros. Que Él nos perdona, nos restaura y nos levanta de donde estamos. Por eso Él le dio la oportunidad a Joseph de redimirse. Porque Él tenía un plan con él. Y Joseph sabía. Por eso dice, pero ¿qué tiene que ver Mashiach con todo esto? El Talmud habla de dos Mashiach. Mashiach ben Joseph, hijo de José, y Mashiach ben David. Pero, ¿qué tiene que ver con Yeshua? ¿Tiene algo que ver? Tiene mucho que ver. En primer lugar, Yeshua ben Joseph y Mashiach ben Joseph, el Mashiach sufriente, lo encontramos en Isaías 53. Él viene como el Mesías sufriente, el que viene a redimirnos. Y de esos dos sale el Talmud, de Ben Joseph, Mashiach ben Joseph, el Mashiach sufriente. Pero también habla del Mesías ben David, hijo de David, descendiente de Isaí, según Isaías 11, hijo de David. Por eso Pablo lo habla en Romanos 1:3, Yeshua, descendiente de David, según la carne. En el griego dice espermatos, que quiere decir semilla. Yeshua es hijo de David según la carne. En el tiempo del segundo templo, aún todavía se podía presentar con papeles. Permítame. Con papeles. Y él podía presentar, todos podían decir, yo soy hijo de tal, y podía presentar sus papeles, que era de la descendencia de tal persona. Por eso Yeshua, él tenía sus papeles y podía presentar que él era hijo de David según la carne, hijo de David, de la descendencia del linaje de José, padre, hijo de José, porque José era hijo descendiente de David y María era una levita, era prima de Elizabeth, la esposa del sumo sacerdote, en lo cual se podían casar con sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver con Mashiach? Joseph, mucho. Al cabo de 2 años. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. ¿Qué está refiriéndose aquí? Después de 2 días. ¿2 días de qué? Representan 2000 años. Joseph, él es. Joseph y sus hijos Efraín son la representación de las 10 tribus perdidas de Israel. Al cabo de 2 días, al tercer día, seremos traídos desde los 4 puntos de la tierra y seremos injertados en el olivo natural, que es Israel, absolutamente Israel. No hay otro olivo que pertenece o que sea escogido de parte de Dios del olivo silvestre. Nosotros somos arrancados a través de Mashiach Yeshua y injertados en el olivo natural, y somos injertados en él y ahí somos transformados a través de la sangre del Mashiach. Nosotros somos redimidos
y entramos al pueblo de Israel. No hay otro pueblo. Esa fue una mentira de Roma, que Hashem destituyó a su pueblo y ahora la iglesia es el pueblo de Israel. No, es falso eso. ¿Por qué es falso? Porque cuando sea el final de los tiempos, Abba puso en la Nueva Jerusalén 12 puertas, una para cada tribu. No hay 13, no hay una para la iglesia. Todos nosotros, a través de Mashiach, somos hijos de Abraham, Avino, por la fe. Es decir, que nosotros somos los gentiles y las 10 tribus perdidas que se mezclaron en el mundo, en las naciones. Nosotros vamos a ser injertados en cualquiera de las tribus, ya no por linaje, sino por sangre, por fe. En Mashiach Yeshua seremos injertados en el olivo natural. Y de ahí seremos mezclados y anexados en cada una de las tribus. El Eterno sabe dónde nos va a meter. Entonces, al cabo de 2 días, al tercer día nos dará vida y viviremos delante de Él, nos levantará. Cuando Joseph es sacado del pozo, representa también a la resurrección de Mashiach. Y representa también a la resurrección de las 10 tribus perdidas. Roma se encargó de cambiarle el nombre a Mashiach Yeshua y le puso Jesús, que nosotros así lo conocimos. Pero de igual manera a Joseph, cuando Joseph fue ya vestido como el virrey, que tenía autoridad sobre todo, pero no era el rey. Miren cómo son las cosas. A Joseph se le cambia el nombre y se le pone el nombre egipcio, Safenapanea. Y sus hermanos así lo conocen. Pero, ¿qué hubiese pasado si... Miren cómo están las cosas. Le cambiaron el nombre a Joseph y a nuestro Mashiach, Jesús y Safenapanea. Sus hermanos no lo conocían porque le pusieron el nombre de Safenapanea. ¿Qué hubiera pasado si sus hermanos conocen a Joseph y se dan cuenta de que Joseph era el virrey? ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran entrado? Cuando fueron a pedir la comida, porque ya había pasado los 7 años de hambre que tuvo el rey de Egipto, los sueños, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Ellos hubieran ido. No, ¿por qué? Se han dado cuenta y dicen, no, él es nuestro hermano, él nos va a matar, nosotros lo intentamos matar y lo vendimos. Por eso el Eterno tenía un propósito al final del tiempo. ¿Pero qué tiempo? Cuando Yeshua se le los Yehudim lo rechazaron y se lo entregaron a Roma. Toma tu Mashiach, haz lo que quieras. ¿Qué hizo Roma? Lo apartó de sus costumbres, lo apartó de sus tradiciones, lo apartó de la Torá, de los mandamientos, y lo sacó y lo hizo ver que él era un judío, porque él era judío, de la tribu de Judá, un yehudí rebelde que quebrantaba el Shabbat, pero en realidad nunca lo quebrantó, porque en el tiempo de Mashiach habían 2 eruf, 2 jueces, Hillel y Shammai, y cada uno tenía su propia interpretación, eran jueces, y como en el tiempo de segundo templo para allá, lo que los jueces dictaban era ley en el cielo y en la tierra. Hashem respetaba eso. Él puso los líderes. Y es decir, que uno decía, si en Shabbat, Shammai creo que era, decía, si tú estás en Shabbat y tu taza se quedó ahí, no la puedes recoger. Mas Hillel decía, no, si tú estás
en Shabbat, entró Shabbat y te gastas una taza o algo en Shabbat, ve, agárralo y lo llevas y lo acomodas. No pecas. Shemai decía, en Shabbat tú no puedes pasar en los muros de Jerusalén. Es prohibido. Gileel decía, pues en Shabbat tú puedes ir 1 kilómetro más afuera de las murallas. Por eso siempre encontrábamos a Yeshua en Shabbat cortando espigas con sus discípulos 1,5 kilómetros más. Es decir, él nunca quebrantó el Shabbat. Nunca, porque él siempre se llevó por el segundo juez. Siempre estuvo de ese lado. Shammai decía, si en Shabbat tú cargas, tú eres sanado y tenías una cama, no puedes llevártela. Shammai decía, Giliel decía, si te encuentras en Shabbat y tienes una cama o tienes una silla, llévatela para tu casa. Por eso cuando Yeshua sana al paralítico, le dice, anda, toma tu lecho y vete. Porque él estaba sobre el segundo juez. Él iba sobre ese juez. Y entonces por eso que Yeshua nunca quebrantó Shabbat, pero Roma nos enseñó lo contrario. Roma nos enseñó lo contrario de las cosas, pero con hacer las cosas buenas en Shabbat. No quebranta Shabbat, nunca quebrantó Shabbat. Incluso en el catecismo católico así dice también, de que Yeshua nunca quebrantó el Shabbat por hacer las cosas buenas, no se quebranta Shabbat. Es imposible. Saquémonos de nuestra mente eso. Es tiempo de cambiar, de transformar nuestras mentes y pensar no como un romano, sino como un hebreo. ¿Cómo piensa un hebreo? Nosotros pasamos de muerte a vida, por lo cual nosotros somos hebreos, porque hemos cruzado, hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, debemos de pensar como pensaba nuestro rabino Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando Joseph, ¿verdad?, es puesto como el virrey, sus hermanos se presentan delante de él. Y ya sabemos lo que dice la palabra. Él los acusó de espías, uno fue llevado preso y los otros regresaron con comida. Y después de eso, llevaron a su hermano para confirmar que no eran espías, pero yo sí ya sabía qué es lo que estaba pasando y qué es lo que él estaba haciendo. Y llevaron a su hermano. Qué alegría para él. Qué alegría para él. Yo me pregunto, ¿verdad?, qué difícil fue para Joseph vivir 20 años, 22 años lejos de su familia, siendo esclavo, siendo azotado, porque muchas veces fue azotado, fue castigado, sufrió por sus hermanos, fue aborrecido por sus hermanos, como Yeshua por los Yehudim también fue aborrecido por nosotros, fue menospreciado, fue despreciado, fue azotado. Y dice la palabra que nuestro Adón Yeshua aprendió obediencia. Como muchos dicen que Él es Dios, Él no es Dios. Él aprendió obediencia. Los 7 espíritus de Abacadosh, del Santo bendito es, posaron sobre él, sobre el justo Mashiach, de sabiduría, consejo, príncipe de paz. ¿Cómo es posible de que si él, siendo Dios, necesitaba los 7 espíritus de Hashem sobre él? Él es el Mashiach ben David, que fue prometido por Abba a David, su padre. Por eso entendemos a Rab Shaul, que compara el primer Adán y el segundo Adán. Dice que por el primero entró la muerte
y por el primer hombre, por el segundo hombre entró la vida. ¿De qué está hablando entonces Rab Shaul? O sea, que Rab Shaul está diciendo cosas que sin sentido. ¿O será que tenía razón de decir que Yeshua era de la ascendencia de David según la carne? Hay muchos mirajes, pero hay un mirage que dice de que cuando el primer hombre iba a pecar, una alma fue sacada y apartada de esa luz. Y luego llega a Satán y le dice, ¿y esa luz que está ahí escondida, de quién es? Y le dice Abba, esa luz es la que se va a encargar de aplastarte un día. Por eso entendemos que Él fue sin pecado concebido, porque esa alma fue apartada del día que Adán iba a pecar. Por eso Rab Shaul compara al primer Adán y al segundo Adán, que es Yeshua ben David. Entonces, dice Hechos 2:24, y lo sacaron. Habla de la resurrección del Mesías. No salió de la muerte mediante su propia fuerza. Fue resucitado por el Padre, como está escrito en Hechos 2:24, a quien Elohim resucitó, poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir, a quien Elohim no fue por su propia fuerza, por su propio poder, que Yeshua resucitó. Es imposible. ¿A quién? Hechos 2:24, a quien no es Hashem, Adonai o Elohim, como tú le quieras llamar, Abba, Akadosh Baruj Hu, el bendito es, a quien Adonai le resucitó, poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2:32 escrito está, a este Yeshua resucitó Elohim, de los cuales todos nosotros somos testigos. Es decir, de la misma manera que Joseph es sacado del pozo, así también Yeshua fue sacado del pozo de la muerte, no por fuerza de él, imposible, por voluntad de Hashem, con el propósito que Hashem tenía con Yeshua, de igual manera con Joseph. Romanos 19 escrito está, pues si confesamos que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor, por Adón, Señor de qué? La vida, de la resurrección, por Señor, y crees en tu corazón que Elohim le resucitó de entre los muertos, serás salvo. No fue por su propia fuerza que él resucitó nuestro Adón Yeshua. Abba tuvo que resucitarle y cumplir el propósito por el cual él había sido llamado y escogido. Las traducciones, la Reina Valera y las Biblias de las Américas lamentablemente no han traducido el texto griego correctamente. En prácticamente todos los lugares donde habla de la resurrección se ha traducido como resucitó y no fue resucitado, como realmente dice el texto griego. En la mayoría de las veces no es que Yeshua se haya resucitado en sí mismo, sino que el Padre fue que le levantó de entre los muertos. Zacarías 3:2 dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Veámoslo a ver.
Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que, que vuestro viejo hombre fue clavado en el madero con él para que vuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y en Romanos 8:10 escrito está, si el Mesías está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Yeshua tomó nuestros pecados, no en su alma, sino en su espíritu, sino que en su ni en su espíritu, perdón, sino que en su cuerpo, como está escrito en Pedro, 1 Pedro 2:24. Y él mismo llevó vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Así que, amados hermanos, todo tiene un porqué. Cuando nosotros estudiamos las parashá, todas las parashá apuntan a Mashiach. Las 7 fiestas que Yahweh dejó establecido tienen un periodo, la primavera, la fiesta de la primavera y la fiesta de otoño. Las fiestas de otoño y la fiesta de la primavera. La fiesta de la primavera apuntan a Mashiach y la segunda fiesta también, la segunda fiesta de otoño también apuntan a Mashiach. Entonces, es decir, que nuestro Mashiach dijo que nosotros debíamos de cumplir las fiestas y hacer las fiestas y siempre recordándolo a Él. Cuando Él celebró la Pascua, no está hablando de una Pascua cualquiera o de tomar un vino cualquiera y comer un pan y un vino y celebrar la Pascua cualquier día. No, Él tiene Hashem dejó un calendario y dejó un orden, lo cual nosotros lo conocemos como Edín, que quiere decir un lugar apartado, un día apartado, un día de fiesta, un lugar de encuentro, un lugar donde estamos con Él. Es un lugar donde el cielo y la tierra se unen y nosotros somos llamados a ese día a celebrar fiesta con Él, una cita con Él. Por eso Él dejó establecido una orden de todas las cosas. Entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, los 7 años, hermanos, también representan el tiempo futuro. Cuando sean los últimos días de la humanidad, va a pasar hambre también, vamos a pasar hambre. Dice, ¿verdad? He aquí 7 años de abundancia, de gran abundancia en toda la tierra, del 41 a 29. Y después de ello vendrán 7 años de hambre y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto. Y el hambre asolará la tierra como los 2 últimos años del cautiverio de Joseph fueron contados desde la muerte y la reinstalación de los 2 siervos del rey de Egipto. Los 2000 años finales de esta edad son contados a partir de la muerte y resurrección de Mashiach, al fin de que de los 2000 años parece que habrá 7 años de abundancia económica, posiblemente en todo el mundo, y luego vendrán 7 años de tribulación. Los últimos 7 años corresponden a las últimas 70 semanas de la profecía de Daniel. Durante este tiempo habrá persecución contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, como está escrito en Revelación 12:17. Es lo que dice. Entonces el dragón se enfureció en contra la mujer, que todos sabemos que la mujer no es María, como muchos nos han dicho. La mujer es Israel, ¿verdad? Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de ¿quién? De Yeshua. Es decir, ya vimos el proceso, ¿verdad? De Joseph, de la fe, de la confianza, de la paciencia. Ahora vemos un poco de los 7 años de hambre que representa el tiempo futuros. Y
la persecución de que viene sobre nosotros, los que guardamos los mandamientos. Dice los historiadores del primer, segundo y cuarto siglo, de que la iglesia, los seguidores de Mashiach, ellos guardaban Shabbat, sacaban la Torah y tenían el libro de Mateo en hebreo, cumplían con las fiestas, y es más, también sacaban la Torah en hebreo y la leían en hebreo, y eso no fue instituido por los judíos, eso fue instituido por Esdras. Cuando Esdras encontró los rollos de la Torah y los leó, de ahí Esdras lo instituyó. Por eso encontramos un pasaje, no recuerdo si es en Mateo, en Lucas, donde Yeshua está sacando los rollos de la Torah, le toca a él, le toca leerlos, y no solamente porque le tocaba, no, él era un rabino que había estudiado en una de las escuelas de Shemai. Él tenía el título, por lo cual él podía entrar en una sinagoga judía, leer los rollos de la Torah, y nadie podía oponérsele, porque él era un rabino y había estudiado como rabino. Simplemente. Por eso cuando le preguntan a Yeshua, ¿con qué autoridad haces esta? En el tiempo de Yeshua había muchas escuelas, y cuando tú estudiabas en una escuela tenías autoridad para hablar en público, para enseñar, para leer la Torah, ir a una sinagoga y leerla, porque tenías un sello, una autoridad, un permiso del Sanedrín de que tú habías estudiado en una escuela. Por eso le preguntan a él, ¿con qué autoridad hablas tú eso? No le estaban hablando con autoridad, no le estaban preguntando si era de autoridad de Hashem, no. Le estaban preguntando a qué escuela tú perteneces. Y él le responde y le dice, ¿con qué autoridad hablaba Juan? Entonces, ahí es donde nosotros entendemos y comprendemos por qué motivo Yeshua abre el rollo y le sale en Isaías y dice, hoy esta escritura se ha cumplido en mí. He venido para darle vista a los ciegos, he venido para libertar a los cautivos, he venido para liberar a los oprimidos, he venido a sanar, he traído el año agradable del Eterno. Lo entendemos, porque cuando te das cuenta de que todo lo que nos ha quitado Roma, nos quitó a Yeshua, le cambió el nombre, ¿verdad? Y entonces, ¿quién somos nosotros? Guardas los mandamientos de Elohim y guardas el testimonio de Yeshua. Juan dice, Yeshua dijo, mi hermano y mi hermana es aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que obedezcamos, que hagamos obediencia, que obedezcamos sus mandamientos. Y yo te pregunto, ¿estás obedeciendo sus mandamientos? No es para salvación, porque obedecer los mandamientos, en el caso de nosotros, los judíos tienen un pacto con Hashem. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que su pueblo será. Ellos tienen un pacto. Rab Shaul lo habla en Romanos 11, 20 y algo, creo. Pero lo habla allí. Dice que a los judíos se le ha puesto una venda en los ojos, para que nosotros, los gentiles, podamos entrar al olivo silvestre, a la natural, perdón, y podamos, así todo Israel será salvo. De parte del Eterno, ellos tienen ceguera en los ojos. Pero si nosotros, conociendo a Mashiach, nos vamos al judaísmo, renunciamos a Yeshua, nosotros nos ponemos la venda. No Hashem. Hashem no, nosotros la ponemos. Y ahí sí vamos a tener problemas. Porque estamos renunciando a Yeshua Ben David por elección divina. Yeshua Ben David, renunciamos y pisoteamos el nombre. ¿Por qué motivo? Porque muchas de raíces hebreas se han traído a Jesús romano, a sus congregaciones,
y solo le han puesto las vestiduras hebreas y lo traen cubierto, arrastrando las tradiciones paganas todavía de Roma. Y no le han cambiado el nombre como debe de ser, creyendo que Yeshua es igual a Hashem, y es imposible. Imposible. ¿Por qué motivo? Porque Yeshua dice de que él no es igual al Padre. Le preguntaron a él cuál es el primer y más grande mandamiento. Él dice: Shema Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. Uno. No hay otro sobre él, ni a la par. Yeshua tiene su lugar, se lo ganó por obediencia. Él aprendió obediencia y muerte en el madero. Por eso cuando en los últimos tiempos está el Cordero y Juan ve la visión y no encuentran a alguien digno de abrir los sellos, llora y le dice el ángel: ¿por qué lloras si aquí está el león de Judá, de la raíz de David, en la descendencia de David? Él le abrirá el rollo, porque él se ganó ese puesto. Y cuando Yeshua agarra el rollo, lo agarra del anciano. No, es imposible de que él agarre el rollo de él mismo. Si él dice que el Cordero toma del que está sentado en el trono el rollo y lo abre, hay una representación de Hashem ahí, el anciano de días. No es Hashem, porque él dice que él habita en luz inaccesible, en el cual nadie le ha visto ni le verá jamás. Por eso él se dio a conocer en diferentes maneras, diferentes nombres. Por eso le conocemos nosotros con los nombres como Adonai, Elohim, Adonai Jireh, con muchos nombres. ¿Por qué? Porque él se dio a conocer así. Y cuando Daniel tiene la visión del anciano de días, que no es Yeshua, es una representación de Akadosh Baruj Hu. También ve otra visión y dice: y miro a alguien más como un hijo de hombre. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Él es hijo de hombre, el hijo del hombre, Ben David. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, le dice al pueblo: ten cuidado, mi ángel va delante de ti, no le seas rebelde, porque él lleva mi nombre, lleva mi autoridad, él lleva mi nombre, él te va a matar. Cuando a Moshe le hablan en la zarza, hay un ángel adentro de las llamas, un ángel. No es Yeshua tampoco, como muchos lo tienen. Ahí está Jesús. No, es imposible. Una representación, y que cada ángel lleva un mensaje importante, llevan el nombre del Eterno. No quiere decir que el Eterno es. Por eso Yeshua se le puso ese nombre, Yehoshua, como Hashem salvará, o él salvará. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Hashem está con nosotros. No es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, sino Él está con nosotros. Entonces, Amós dice, Amós 8, 11, 14, aquí vienen días, dice, declara Adonai, en que enviaré hambre sobre toda la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino oír la palabra de Hashem. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente, y andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Hashem, pero no la encontrarán en aquel día, dice. Las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Shomrón, dice Adonai, viva tu Dios Dan, o viva el camino de Beersheba, caerán y nunca más se levantarán. Es decir que en esas circunstancias, cuando vengan los 7 años de
de tribulación, ¿verdad? Que es lo que estamos marcando, los 7 años de tribulación. La gente va a buscar la palabra de Hashem y no la va a encontrar, porque nosotros seremos resguardados. Dice, vemos que los idólatras no van a encontrar la palabra del Eterno porque no la buscan donde está, en Jerusalén, sino que en las religiones falsas del mundo. Pero sí habrá un grupo inmensamente grande que sabrá dónde encontrar la palabra del Eterno en ese tiempo, como está escrito en Zacarías 8, 20, 23. Así dice el Eterno, Adonai de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitarán de muchas ciudades, y los habitantes que de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor de Hashem y a buscar a Hashem de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Hashem de los ejércitos en Jerusalén, al implorar el favor de Hashem. Así dice Hashem de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán del vestido de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Eso quiere decir que el número de 10 es plenitud, y está hablando no solo de 10 hombres, sino que está hablando de las naciones. Y nosotros, los de raíces hebreas, estamos entendiendo que nuestro hermano mayor tiene la Torah, Yehudá, o los Yehudim. Ellos tienen la Torah. Ahí podemos entender podemos entender la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Donde el hermano mayor se queda y el hermano menor se va a las naciones y se prostituye, en sentido de idolatría, ¿verdad? Come inmunda y reflexiona y regresa. Y cuando regresa, su padre lo espera, pero su hermano se queda allí y dice, ¿cómo es posible de que él se fue y se comió su herencia y luego viene y tú le recibes con los brazos abiertos? ¿Dónde cabe eso? Pero ese es el amor de Hashem. El hermano mayor representa a nuestro hermano mayor, los Yehudí, y nosotros, el hijo pródigo, representamos nosotros, las 10 tribus perdidas, que retornamos a los brazos de nuestro amado. Regresamos y Él nos espera con los brazos abiertos, nos pone un anillo, mata un cordero, que sabemos quién es ese cordero. Nuestro don Yeshua HaMashiach, somos redimidos, hace fiesta, nos viste de vestidura. Por eso dice Apocalipsis que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Nosotros, por nuestras justicias. No quiere decir que con nuestras acciones, no, a través de Yeshua, de la muerte del Cordero, nosotros somos redimidos y podemos entender que nuestro don Yeshua murió y por medio de la muerte en el madero podemos entrar al pueblo escogido, Israel. Todo es Israel, desde el principio hasta el final de los siglos. Nuestro don Yeshua regresará como Ben David, el vencedor, y entrará, se sentará en Jerusalén y reinará con vara de hierro a las naciones de ahí. Y nosotros estaremos con él ahí, celebrando las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? La fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Estaremos con él allí. Para los judíos no solo es una fiesta de derramadas, también es fiesta de bodas. Todo tiene un porqué. La Pascua, pan sin levadura, Bicurín, los primeros frutos, Shavuot o Pentecostés, como nosotros le conocemos, representaron no solo la primera venida de Mashiach, sino también la venida del Ruach, o el Espíritu Santo sobre nosotros. La fiesta de las trompetas, Yom Kippur, y la fiesta de tabernáculos se representa la segunda venida de Mashiach. Él vendrá con la final de la trompeta de la fiesta de Yom Teruah, que representa, son 100 toques de shofar, y al final se suena el shofar gadol, el último. Por eso dice Pablo, al final de la trompeta. ¿De qué trompeta está hablando Pablo? Al final de Yom Teruah, al final que se toque
último shofar, al final de ese shofar, vendrá Mashiach. Y eso es un ensayo, por eso él dijo que debíamos de hacerlo siempre, por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir pacto perfecto? Para siempre. Pero el hombre dijo, no, esto no es para siempre. Cuando en realidad es para siempre. Hashem nos dijo que era para siempre, pero nosotros con nuestra arrogancia pensamos, ah, no, esto no es así, esto es aquí. No, 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 esto es así. No, no, esto es aquí. Roma cambió Shabbat o lo cambió y dijo, no, no tengamos nada que ver con los judíos parecidos que mataron al Mesías. Nosotros vamos a cambiar la solemnidad del sábado, lo pasaremos al domingo. Y así fue cuando empezaron ellos a hacerlo. Cambiaron el Shabbat por el domingo. Entonces, pues, decídete qué es lo que tú quieres seguir. Y al final de los tiempos, cuando sus hermanos de Joseph van delante de Safena Panea, ellos van y se presentan a Benjamín y llora y se va aparte, llora y regresa. Y ya están todos reunidos, se postan delante de él. Se cumple el sueño que él tuvo, ¿verdad? De que sus hermanos mayores se inclinaban ante él, que también representa a Mashiach, la resurrección de Mashiach. Y el sueño también de que también de las dos estrellas y la luna y el sol que representan a Jacob y la mujer que representa a Israel y las dos estrellas y el hijo que ellos dieron, que Israel dio, que es Yeshua ben David, ¿verdad? Entonces, y cuando ya están los 12 hermanos completos, ahí todos sus hermanos, se quita él lo que él tiene y dice, yo soy Joseph. Es hasta ahí que él le revela su nombre. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, mucho, mucho, mucho. Es ahí cuando en Israel, escúchame bien, en Israel hay una representación de las 12 tribus de Israel. Es ahí cuando ellos clamen juntos, en armonía. Los judíos son dos tribus, Benjamín y Yehudá, y parte también de los levitas. Esos son los judíos. Las 10 tribus perdidas estamos en las naciones, dispersos, mezclados, pero las ovejas escuchan la voz de su Señor y le obedecen. Eso quiere decir que cuando hay una representación de las 12 tribus de Israel en Israel y clamen por Mashiach, entonces Mashiach vendrá y le dirá, yo soy Yeshua ben David, de la descendencia de David según la carne. Yo soy el Mashiach prometido, al que ustedes un día aborrecieron, al que ustedes un día crucificaron. Por eso Joseph le dice, yo soy Joseph, al que ustedes un día despreciaron, lo quisieron matar, lo metieron en el pozo. Yo soy ese Joseph. Y se quedaron atónitos. Y entonces ahí se le quitará a los Yehudí esa venda de los ojos. Y entonces se cumplirá la palabra que dice en Romanos 11. Y así todo Israel será salvo. Nosotros estaremos también ahí. Y si no logramos entrar a Israel, estaremos en las naciones, como dice Apocalipsis. Entonces el antimachía se va a levantar y va a hacer guerra con Israel. Entonces la mujer es llevada al desierto y sustentada por 1200 días. Entonces se enfurecerá más, porque no va a poder contra ella y va a venir contra el resto que esté en las naciones, nosotros. Y cuando eso pase, nosotros tenemos que huir a los montes, como dice Mashiach en Mateo 24. Huyan a los montes, escóndanse, porque hay de los que estén en cinta en aquellos días, dice Adonai. Va a ser tremendo. Entonces, qué tremendo. Bendito sea por la bendición que nos da de poder hacer un resumen
de la parasha número 10, Miketz, y la repetición de Yeshua ben Yosef y ben David. Alejémonos de las tradiciones paganas, alejémonos de las tradiciones que nos contaminan, de las cosas que nos contaminan, que nos hacen perder nuestra emuná, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro, ¿cómo se le llama? Nuestro amor a Hashem, amor hacia las cosas de Abba, que nos hace perder nuestra integridad, nuestra vida espiritual. Que la paz de Abba esté con nosotros, que la paz de Abba esté en nuestras vidas, en tus hijos, en tu familia, y que esta semana sea una semana de bendición, que el ángel de Adonai esté sobre ustedes, sobre tus hijos, y que Adonai te bendiga, que Adonai te guarde, te proteja de todo peligro, y que seas sano, sana, que seas libre, libre para Hashem, para que le sirva, para que obedezca sus mandamientos, para que guarde sus fiestas, su Shabbat. No sabemos cuánto tiempo tengamos, ya estamos casi en los últimos días. Sigamos adelante, luchemos, y que nuestro Abba les ayude a seguir adelante. Y recordemos que Mashiach, él es el hijo de David, según la carne. Que Hashem les bendiga y Shabbat Tov.